Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Remediados, el podcast donde tocamos dos temas súper importantes, como ustedes ya saben, la salud y los medicamentos. Y antes de comenzar y presentarle a la gran invitada que cabe mencionar que me costó traer y vengo persiguiendo hace mucho, mucho tiempo, eh, no se olviden que me ayudan muchísimo suscribiéndose acá abajito, ¿cierto? Para más contenido de calidad y por supuesto para que podamos cada vez más traer invitados como los que hemos traído de calidad, ¿cierto? Y que los van a ayudar a ustedes a que cuando entren a este capítulo, ¿cierto? Y salgan por supuesto remediados. La invitada del día de hoy, como les comentaba, la vengo persiguiendo hace mucho tiempo, nos conocimos en redes sociales. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, tiene un magíster también en lo que es nutrición y también se especializa en esa área, ¿cierto? De la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente ella es docente universitaria y también tiene un diplomado en lo que es Health Coach, ¿cierto? Y hoy nos acompaña, ¿cierto? Para darnos esos tips que necesitamos a veces de repente para llevar una nutrición o una alimentación mucho más balanceada, ¿ya? Pero antes que todo y primero que todo y antes que nada, les presento a Vania Silva. Vania, muchas gracias por estar acá. De verdad que para mí es un honor, de verdad, tenerte aquí. Una gran referente en redes sociales también. Y para que partamos esta entrevista, ¿quién es Vania Silva? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como contabas tú en la introducción, soy médico hace casi 21 de 30 años. Y aparte de médico, soy mamá, me encanta cocinar, me encanta tener plantitas, tengo un invernadero, me encanta la naturaleza. Más que mi trabajo, eso soy yo, ¿te fijas? Y yo diría que lo que contaste, quién era yo, le agregaría que hace 3 años ya estoy profundamente enamorada de la microbiota, que después vamos a hablar de Vamos a hablar de eso, ese tema, sí, ¿cierto? Así que, pero ya lo efectivamente. estamos adelantando, que es mi nueva pasión. La microbiota intestinal. Microbiota Como completa, completa. pero en lo que atañe a la nutrición, yo diría que es más que nada intestinal. Perfecto. Eso es un adelanto, ¿eh? Para que se vayan. Sí, eso. Bueno, ¿y cómo comenzó tu camino acá en lo que es la nutriología, cierto? Sí. Cuéntanos un poquito qué te llevó o digamos, qué te enamoró digamos, de esta área o este campo como tal. Yo cuando recién salí de la universidad, me metí en el área pediátrica. Quería ser pediatra. Menos mal que no lo fui. Y por ahí por el 2008 empecé un poco a pensar en estudiar algo más, pensando en la cantidad de pacientes que se veían con problemas de obesidad y diabetes, hipertensión. Y por ahí empecé a mirar algunos diplomados, algunos magísteres. Y quedé seleccionada porque en la católica es súper difícil ingresar a estudiar, aunque no lo crean. Y terminé mi magíster, que es un magíster tremendamente exigente, pero muy tradicional dentro de lo que puede uno aprender de nutrición. Lo molecular, los tratamientos específicos, es como lo clásico en medicina. Entonces uno sale bien formado ahí para tratar enfermedades. ¿Te fijas? Excelente. Y por las cosas de la vida fui metiéndome en el área un poco emocional. Yo creo que también tiene que ver mucho con búsquedas internas. Uno empieza como a plantearse, oye, lo que estoy haciendo está bien, no tan bien. Y ¿Para dónde sentí... quieres llegar también? Sí, fue como en la crisis de los 40, que yo dije, como que esto que estoy haciendo no me llena mucho. ¿Será lo que quiero hacer? Y empecé como yo a cuestionarme yo y a trabajar la parte emocional mía. Y ahí salió un poco la nutrición emocional por ahí. Llegué también, en ese mismo momento más o menos, llegué a la programación neurolingüística también, porque me interesaba mucho cómo las palabras, cómo ayudarle a los pacientes a cambiar también pensamiento. Entonces ahí fui nutrición emocional, pensamiento, y a través de una profesora de nutrición emocional llegué a la microbiota, fíjate, mira el camino, ¿eh? Así, autocrecimiento, autodescubrimiento, y me topé y apareció hace 3 años este camino. Así que ese fue como mi recorrido por toda esta área, y ahí ya no me despegué. Empecé a estudiar y no he parado de estudiar microbiota. Excelente. Y tú nombraste una palabra o una frase en realidad que
me pareció súper interesante con el tema de la nutrición emocional. Más o menos como cuáles son las directrices las que tú pudieras mencionar en las que se basa la nutrición como tal emocional, porque claro, uno siempre ve de repente, no sé, que no consuma alimentos que tengan tanto sello o por ejemplo tanta cantidad de ingredientes, pero ¿cómo lo asociamos digamos, a llevarnos nosotros bien con la comida y realmente nosotros sentirnos bien con lo que estamos comiendo? Como lo que tú dices que es la nutrición emocional. ¿Cómo les podría decir a las personas que nos están viendo de qué se trata esto? Cuando uno estudia cómo el cuerpo controla el hambre, el apetito, ¿te fijas? Porque yo le explico a las personas que el cerebro es el que regula el peso que uno tiene que tener. Y eso lo hace con mecanismos fisiológicos no voluntarios, son involuntarios. Y eso es súper básico. Tú tienes hambre, comes, se llena la guatita y dejas de comer. Lo que hace un perrito o una guaguita. ¿Te fijas? Eso es lo homeostático, le llamamos. ¿Ya? Autogestionado, el equilibrio autogestionado del cuerpo. O sea, no tendría nadie que estar preocupado de estar pesándose para saber si su cuerpo está normal o no. Entonces, en ese equilibrio homeostático entra un desregulador que es el comer hedónico, que es comer por placer. ¿Te fijas? Y dentro de ese placer está también, la exposición a alimentos hiperpalatables, muy sabrosos, crujientes, y es un poco, utilizando vías un poco adictivas, ¿ah? Llevan a que el individuo, en base a emociones displacenteras, o sea, a nadie le gusta sentir rabia, miedo, pena, y empiezan a aparecer estas emociones y la alimentación para equilibrar estas emociones. Entonces, ahí, cuando entra la emoción que no nos gusta sentir, ¿ah? ¿Cómo la tapamos? ¿Cómo la equilibramos? Porque a uno no le enseñan, estás con pena, no llores, ¿ah? A los niños, y le duele algo, no llores, o no tengas miedo, no te dejan expresar las emociones. Entonces, muchas veces la comida llega a ser una manera de equilibrar las emociones. Y ahí entra el tema de cómo gestiono las emociones. Y muy bonito, porque al final lo que uno tiene que enseñarle al paciente es no a comer sano cuando esté triste. Dice, cuando estés triste anda y busca fruta y come. Que no es la solución intercambiar algo que no es sano por algo sano si no estás trabajando en la parte emocional. Emocional, claro. Y en ese sentido, y asociándolo, y ya entrando de lleno en lo que es la microbiota, ¿cómo se asocia? Pero partamos por el hecho de qué es la microbiota, o sea, de qué, no sé, de qué está compuesta, cómo se regula en nuestro cuerpo, qué es directamente, y ahí vamos a ir obviamente como indagando un poquitito más dentro de lo que es la microbiota, que yo sé y todos sabemos, y tus pacientes que te ven en redes sociales también saben que es un tema que te apasiona muchísimo. Bueno, nuestro cuerpo está constituido por células, ¿cierto? Pero tengo que decirle y a la audiencia también que la mitad de nuestras células son bacterias, microorganismos ajenos. O sea, somos miti-miti, ¿ya? Y eso es un concepto súper importante porque hasta el momento pensamos que somos nosotros el centro de todo. Y la verdad que compartimos nuestro país, digo yo, la mitad chileno y la mitad extranjero. Y lo compartimos en términos de cooperación, ¿ya? O sea, hay un equilibrio ahí de cooperación. Y hay que también enseñar o explicar que tienen más genes, la suma de información genética es mayor en estos microorganismos que la que tenemos los seres humanos. O sea, imagínate la importancia, si uno lo ve así, no somos nada, ¿ya? Entonces, vale la pena tener estos microorganismos del lado nuestro, ¿cierto? Totalmente. Entonces, para empezar a pensar que hay que mirarnos como un un super ser, le vamos a llamar, ¿eh? Se llama holobionte, pero que estoy un poquito resfriada. Este holobionte, que es este super ser, que tiene que compartir espacio con estos microorganismos, bacterias, virus, arqueas, otros seres. Uno piensa en bacterias, pero son también otros seres. Hay más por ahí dando vueltas. Sí, entonces fíjate que eso te hace pensar que en realidad si hay información genética, la información genética es lo que hace que funcionen o hayan diferentes funciones en nuestro cuerpo. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de digerir ciertos alimentos,
hay microorganismos que sí lo hacen y nos prestan esa sustancia. Entonces, cuando hablamos de microbiota, hablamos de todas las bacterias que están en todo el cuerpo. Estamos llenos en todas partes. La córnea es el único lugar que no tiene bacterias. Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, hablamos de todos estos microorganismos que están en el intestino, ya, para entendernos un poquitito. Pero tenemos microbiota en la piel, en microbiota en el tracto urogenital, ¿te fijas? En el tracto respiratorio, todo lo que es respiratorio. Claro. Así que por ahí va que vayamos entendiéndonos. Oye, ¿y es verdad que la microbiota es casi como nuestro segundo cerebro? En microbiota intestinal, sí, la comunicación que tiene con el cerebro es bidireccional y hay más información que llega del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Entonces, es maravilloso. Yo digo que es como el primer cerebro, como el mismo que tiene sucursal, una cosa así. Claro. Por eso que hay que cuidarlo tanto. Yo me acuerdo en la universidad, mis primeros años en realidad, de hecho, el primer año cuando vi el ramo de anatomía, toda la parte intestinal me lo pasaban, o sea, de hecho, un sistema que se llama sistema nervioso entérico. Pero claro, o sea, en ese tiempo no le hice mucho como el hincapié o no me paré mucho a reflexionar como por qué se llama sistema nervioso entérico. O sea, bueno, o sea, separando obviamente las palabras, pero finalmente es un sistema que está lleno de neuronas también. Sí. Y claro, cuando las personas generalmente, bueno, y en ese tiempo también pensaba que solamente había neuronas en lo que es como nuestro sistema nervioso central, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo le explicaría tú a las personas de este sistema tan complejo que bueno, a lo largo de los años, ¿cierto? Ha ido tocando, digamos, como mucha más importancia en lo que nosotros, digamos, en la vida en general y la importancia en que puede influir en un montón de enfermedades, que bueno, vamos a entrar de lleno también y como bueno, con los medicamentos también. Pero ¿cómo explicarías que también en nuestro estómago, nuestro intestino o nuestro tracto gastrointestinal, como le dicen también los profesionales de la salud, que acá existen neuronas y que, claro, se comunican con el cerebro, actúan en diferentes situaciones de tal manera y en otras de otra manera totalmente diferente, en situaciones de estrés también, ¿cierto? Es súper importante. Y cómo se relaciona, ¿cierto? En el fondo como con nuestras emociones también. Sí. Mira, yo le explico a los pacientes que es como tener nuestro gerente general en la oficina central, acá en el cerebro, y que tiene que comunicarse con todas las sucursales. ¿Te fijas? Porque el cerebro no sale de aquí, no puede salir de la oficina, entonces tiene comunicaciones múltiples con todos los órganos, que serían las sucursales. Yo te diría que la sucursal principal y la mano derecha es el intestino. Entonces la comunicación entre el cerebro y todos los órganos se realiza de varias maneras. Ya en forma directa a través de todos los nervios, como para que las personas son neuronas, son los nervios que están comunicados. Entonces, como que tuviéramos el cable de teléfono entre todo el cerebro y todos los órganos. Entonces, por ahí entra información. Y de vuelta, hay otro cablecito que viene del mismo lugar y devuelve al cerebro. Entonces, el cerebro se entera de lo que está pasando afuera a través de esta comunicación. Si no, no tiene cómo enterarse. O sea, si hay experimentos que les cortan estos nervios, no llega la información al cerebro. Muy bonito. Pero además existen WhatsApp, digo yo, que son mucho más otro tipo de informaciones, porque no solamente a través del cable, sino que a través de la circulación sanguínea también se producen mensajes en estos órganos. Entonces, hay una redundancia, o sea, el ser vivo, el cuerpo, se asegura de que le llegue la información al cerebro por todas estas vías, por vía sanguínea, por vía neuronal, ¿te fijas? Entonces es súper importante. Y es la única manera de que el cerebro puede regular toda esta homeostasis que hablamos, ¿te fijas? O sea, si una persona está sometida a mucho estrés, o sea, necesita responder a mayores exigencias, eso se lo indica, por ejemplo, la parte visual. Si tú ves que hay un peligro y necesitas reaccionar, eso entra al cerebro, el cerebro le manda la señal al corazón, le manda la señal a los músculos, del corazón va de vuelta al cerebro, de los músculos de vuelta al cerebro. Entonces, es complejo, pero es entretenido entenderlo así, ¿sí? Como una empresa que tiene que funcionar en base a la información que le llega del exterior. Ahora, si los órganos están enfermos, la información que le llega al cerebro tampoco es muy adecuada. Claro, y como de tanta calidad tampoco.
Pero en ese, claro, tú hablaste de un tema súper importante y bueno, sobre todo post pandemia, yo me imagino que casos de, o sea, estos casos como por ejemplo de salud mental empezaron a aumentar, empezó a aumentar el estrés, cuadros de ansiedad, ciertos cuadros depresivos también. Em, y ya hemos visto que el estrés se asocia muy de cerca con la microbiota intestinal. ¿Cómo actúa esta microbiota? ¿Cómo actúan estas bacterias que están en nuestro intestino, ¿cierto? En nuestro sistema digestivo frente a este tipo de situaciones como tal. Mira, si nosotros pensamos anatómicamente, toda la superficie intestinal, o sea, les tiráramos toda la, como una alfombra, todo el intestino, ¿Como 13 metros o no, más o menos? o sea, en metros, pero 400, 500 metros cuadrados Claro, de claro. superficie. ¿Ah? O sea, y es la principal barrera que nos defiende de lo exterior, no es la piel. Uno pensaría que la piel me defiende, no, es el intestino. Pues bueno, tener un poquito de grasita ahí también. Para que defienda. Esta superficie requiere que sea impermeable a cualquier cosa exterior que nos pueda generar daño. Entonces, si tú te imaginas, yo le digo a los pacientes, mira, es como tener una cordillera de los Andes que impide que ingresen extranjeros, salvo los que yo quiera que ingresen, que eso en el fondo le pasa al intestino. Si yo quiero que ingresen nutrientes, se abre un poquito, pasa el nutriente, se cierra. ¿Ya? Existe un sistema ahí de puertas que se abren y se cierran. Y parte de esa fortaleza para que no entre cualquier cosa al cuerpo, la barrera intestinal que se llama, está compuesta por bacterias amigas, le vamos a llamar. ¿Te fijas? Entonces, son varias capitas. Llamémosle que hay, es como pensar que está la cordillera, pero también hay un río y después tenemos una corrida de ejército, ¿te fijas? O sea, es como son varias cosas para que no pasen a nada extraño. No es que sea un solo límite, sino que son varias capas. Y parte de esa capa es la microbiota intestinal. Entonces fíjate que el estrés lo que hace es que estas puertas se empiecen a abrir más allá de lo que lo necesitamos. Se pierde, como tener hoyitos en la cordillera de los Andes. Entonces no solo pasan alimentos, pasan restos de Digamos bacterias, como pasos no habilitados. pasos no habilitados, exacto, y cosas que no queremos. Pueden pasar restos de bacterias, restos de alimentos. O sea, y ahí empezamos ya a pensar en las alergias alimentarias, en las enfermedades autoinmunes que reconocen sustancias que se parecen, ¿te fijas? A esto que pasó a través de... esto se llama hiperpermeabilidad intestinal, ¿ya? Y está muy relacionado con las enfermedades modernas. Eso es muy importante. No sé si lo hablamos ahora o Sí, más como adelante. quiera, en realidad, sí. A ver, yo creo que es súper importante que la gente igual entienda esto, o sea, que eh, cosas que de repente uno pudiese pensar que no, si no pasa nada, si no, finalmente llega un momento en que el cuerpo pasa factura y empiezan a notarse ciertos síntomas. Entonces, me gustaría saber, o sea, como cuáles serían los síntomas o signos que se pudiesen llegar a notar si esto que tú me comentas justamente se empezara, digamos, a desarrollar con más frecuencia, con más constancia, digamos, en el tiempo. Sí. Mira, yo antes que eso, quizá explicar que esta muralla se empieza a construir en el momento, bueno, durante el embarazo de la madre, por eso es que es importante cuidar el embarazo de la mujer, y en el canal del parto, cuando el bebé nace por vía vaginal, todo ese líquido que absorbe o que traga ese bebé está lleno de ejército, por llamarlo de alguna manera, que el bebé traga y coloniza, ¿ya? Igual que los colonos que van a otros países, coloniza este intestino con microbiota, la mayoría de las veces buena. ¿Ya? Entonces la primera etapa, la primera capa que llega al intestino. Después viene la lactancia materna. ¿Ya? Después viene el contacto con animales, con tierra o en un departamento que no haya nada, por ejemplo, de contacto. Eso hace que se entrene, mira qué bonito. ¿Ya? O sea, ¿cómo sabe el cuerpo que el bicho que entró es bueno o malo? Y es porque se va estableciendo una comunicación y se va entrenando el sistema inmune para que sea tolerante a lo que es amigo e intolerante a lo que me hace mal. Yo lo encuentro una cosa fantástica. Bueno, dice, ¿por qué esta cuestión no ataca a mi cuerpo? Oye, es un bicho, ¿ya? Entonces esa tolerancia, cuando el bebé nace por cesárea,
cuando no toma lactancia materna, no se produce. Y son seres humanos que van a ser o más reactivos, llamémosle alergia, o menos reactivos, o menos respondedores, y llamémosle a los que se enferman a cada rato. Eso es como para ir pensando de cuándo uno que trae este Esa problema. parte literalmente de que uno ahí está en la guatita de la mamá. Exacto, pero es Qué importante heavy. no hacer tantas cesáreas, algo que sea necesario, o la lactancia, y la exposición de niños a la tierra, volver a estar, a ensuciarse, a estar con animales, eso va permitiendo que tu microbiota cada vez sea más potente en separar, en detectar. Entonces, este es amigo, este es enemigo. Si no es amigo, le tiro bombita, y esa es parte de la función de la microbiota. Se acerca una bacteria que no se detecta como, porque son señales en el fondo, como amistosa, y le lanzan bombita y, ¿te fijas? Y entró en contacto, tú comiste algo, no te pasó nada. Entonces va por ahí el tema para partir, Claro. entendiendo que... Para un contexto lo que sí. estamos, ¿no? Sí, importante entender igual. ¿No? Entonces, bajo este contexto que se ha visto, que por ejemplo las dietas altas en grasa favorecen que esta muralla se abra, ¿ya? Grasas no saludables, por supuesto. Entonces, ahí está ese contexto. Entonces, vamos a entender también que el estrés hace que se pierdan bacterias que son saludables y que crezcan bacterias que disminuyen las bacterias saludables que nos defienden y aumentan las bacterias no saludables. Entonces, si uno configura un contexto de, por ejemplo, pandemia, alto estrés, se empieza a abrir un poquito. Mala alimentación, otro poquito. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿qué otras cosas más de la vida moderna? Los trastornos del sueño. Fíjate que una alteración de los patrones del sueño también afecta esta barrera. Los medicamentos, el exceso de antibióticos o sea, fuera de indicación. Los inhibidores que hemos hablado de la bomba de protones, los Omeprazol, esomeprazol, ¿cierto? Los antiinflamatorios. Entonces, por eso uno va viendo en pandemia, yo creo que fue el aumento del consumo de alimentos preparados en casa. La gente se empezó a acostar más tarde, porque se tenía que levantar más tarde. El estrés. de un horario, según No yo. había un Claro. horario. La alimentación que hacía era muy cargada para los delivery y mucha grasa. Entonces, ¿Cómo imagínate. aumentaron tanto los pedidos ya, Sí, pues claro. los Rappi? Entonces, imagínate que se abrió la cordillera de los Andes y lo que había al otro lado no era muy beneficioso. Entonces, eso atraviesa el cuerpo. Y esto es lo mismo que si hay hoyos en la cordillera de los Andes, empiezan a entrar enemigos. ¿Y qué hace el país? Se arma, empieza a movilizar a las Fuerzas Armadas. En este caso, el sistema inmune. El sistema inmune detecta que están pasando cosas que hacia adentro. Hay algo raro acá. Hay algo raro y se activa de una manera pero súper eficiente, súper eficiente. O sea, todo lo que exista para poder atacar y defenderse, y eso produce una hiperreactividad también. ¿Ya? Y ¿Sería que igual hace igual que nosotros nos inflamemos, por ejemplo? eso es inflamación. La inflamación es una respuesta a algo ajeno, a un estrés o algo que está generando. Hay que pensar que la inflamación es necesaria, o sea, Pero no, sí, pues si yo me hago una herida, se inflama, aumenta el calor, sale pus, todo eso es parte de la recuperación. la recuperación, claro. Pero si yo tengo, imagínate, estos 500 metros cuadrados de superficie, que tienen muchos puntos de entrada de bacterias cuerpo o ajeno, de cuerpo sí. ajeno, claro, la respuesta es masiva. No es solamente un hoyito, es masiva. Entonces, el intento por reparar eso genera una inflamación excesiva. Excesiva, pero no suficiente para generar síntomas de enfermedad propiamente tal, sino que es silente, crónica, bajo grado, o sea, va siendo así como bien solapada, pero en todos los órganos del cuerpo. Y eso explica parte de los síntomas de esta inflamación crónica de bajo grado. Perfecto. Ahí tú tocaste un tema súper bueno y que de hecho era algo que yo quería empezar a conversar ya y que nosotros como farmacéuticos, ¿cierto? Nos especializamos harto en lo que son medicamentos
pero hace muy poquito, o no sé si, yo creo que entre pandemia y el día de hoy, eh, había un aumento, yo creo, excesivo de las indicaciones de medicamentos para bajar de peso. Partamos un poquito por la base de cómo funcionan estos medicamentos en general, porque yo sé que hay varios que, por ejemplo, como la metformina, o, bueno, no sé si nombrar marcas, pero medicamentos como Ozempic, ¿cierto? Estas inyecciones, ¿cierto? Que son para bajar de peso. Eh, Más allá de la mala indicación, y porque se ha visto digamos, un error de la prescripción como tal, y también llevado a cabo también por un error o una mala información, ¿cierto? Por medios que no son tradicionales, ¿cierto? Como TikTok, y de repente salen estos influencers, ¿cierto? Que hablan de este tipo de medicamentos. Pero cómo funcionan los medicamentos en general que son utilizados como para bajar de peso, ¿cierto? O para, digamos, em, que sacian un poco, ¿cierto? Y que no hacen comer menos en ese sentido. Cuando yo les contaba al principio de que la labor de mantener un peso normal es del cerebro, ¿se acuerdan? Esta hambre y esta saciedad no debería uno tener que hacer nada para que se equilibre. ¿Ya? Un 5% fuerza de voluntad, el otro 95% parte del cerebro. Es como tratar de controlar la fiebre. Es un mecanismo fisiológico natural de control de alguna enfermedad, ¿cierto? Una respuesta. Entonces uno no dice, ay, me dio fiebre, te enojas y tomas solo paracetamol y hay que buscar la causa de la infección. Con el peso es lo mismo. Cuando existe este exceso de hambre o de apetito y este aumento de peso, la pregunta que yo me hago como nutrióloga es ¿por qué se desreguló el sistema? No es solo ir a atacar la fiebre o ir a atacar la ansiedad, sino que la pregunta es ¿por qué? ¿Qué te Buscar el pasó? trasfondo de la Porque si no, situación. ¿qué pasa? Que es como el paracetamol. Yo siempre doy el ejemplo. Yo te doy paracetamol mientras te haga efecto el paracetamol, súper bien, pero si no manejo la infección, te saco el paracetamol y sube la fiebre. Entonces eso es lo que ha pasado con el Medidas uso de parche. medicamentos. Voy a atacar el síntoma, que es el aumento de apetito y ansiedad. Entonces yo me he dado cuenta en todos estos años, porque también está incluida la microbiota ahí, es todos los factores que afectan en que se desregule el sistema. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo se enferma el cerebro en su función básica? Trastornos del sueño, estrés, medicamentos, problemas hormonales, menopausia, hipotiroidismo, ¿ya? Y nuestra querida microbiota, que se ha visto que si está desequilibrada, también genera señales. Acuérdense que microbiota sana, señales sanas al cerebro, y si mi microbiota no está sana, no llegan señales al cerebro adecuadas. Y si más encima está abierta esta barrera, ¿ah? Y hay una inflamación, o sea, señales al cerebro que no dejan que trabaje adecuadamente. Entonces, bajo ese punto de vista, yo les explico a los pacientes, mira, este medicamento que vamos a usar, sobre todo los modernos, porque los que son solo anorexígenos, solo van al síntoma, no ayudan en nada más. ¿Qué significa la palabra anorexígeno? Es para que las personas que Sí, están que viendo... quitan el apetito. Que quitan el apetito, tal cual. Que disminuyen el síntoma de desequilibrio del sistema. Entonces, son buenos medicamentos, bien usados. Cuando el paciente necesita un apoyo, es como decir, mira, voy a usar paracetamol mientras te hace efecto el antibiótico. Después no necesita ni antibiótico ni paracetamol. Pero un medicamento juiciosamente usado, sabiendo que si no arreglo sueño, actividad física, microbiota, hormonas, no voy a solucionar el problema de trasfondo que hay, ¿ya? Entonces, la diferencia con los medicamentos modernos es que además de disminuir el apetito, son hormonas, actúan en muchos niveles. Entonces, ayudan a la reparación de la resistencia a la insulina, de la diabetes, del hígado graso, protege riñón, protege corazón, tiene muchos más beneficios. Pero lamentablemente el uso solo pensando es que me quita el apetito. Entonces, ¿qué pasa con las personas habitualmente? Solo dejan de comer. Porque es un medicamento que te cabe muy poco alimento, hay que decirlo, el paciente es como que se le achica el estómago, porque es una de las funciones de estos medicamentos. Se llaman análogos de GLP-1, para no nombrar marca, pero análogos de GLP-1, que es una hormona que quita el apetito. Entonces se parecen, un medicamento que se parece a una hormona natural que tenemos en el cuerpo, claro. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja o el problema. La desventaja es que si yo solo, y a mí no me explican que cuando como poco tengo que comer bien,
porque es el efecto del medicamento. La gente lo usa, come poco, baja muy rápido, pero deja el medicamento y no solucionó su trastorno del sueño. No manejó el estrés y la parte emocional, ¿te fijas? No vio con, no sé, el tema de los medicamentos que se utilizan, que pueden hacer subir de peso. Entonces yo creo que ahí está el mal uso. El decir, con esto vas a bajar de peso y solamente pensando peso centrista. Claro. ¿Te fijas? Entonces, con esto no se soluciona el problema. Tengo que ir, y ahí vienen los estilos de vida. Y por eso yo atiendo 1 hora a cada paciente, porque tengo que explicarle todo esto. Entonces esa es la mirada bonita. Y de un 100%, más o menos, ¿cuánto dirías tú que aplicas medicamentos en la terapia de tus pacientes? Primero, siempre que lo necesite, pero entendiendo que es un apoyo. Entonces, como La generalidad, paciente, que claro. es que el 99% de los pacientes que vienen a mí es para bajar de peso. ¿Ya? Yo diría que 60-70%. Sí, porque entendiendo que es una desregulación que necesita apoyo. Como no es voluntario, no es que tú digas, ya, con la fuerza de voluntad tú vas a dejar de Claro. necesitar cosas dulces. Tú dices, ¿cómo? O sea, con la fuerza de voluntad baja tu fiebre. O sea, ¿cómo puedes hacer eso de controla tu fiebre con la fuerza de voluntad? Entonces, yo siempre digo a los pacientes, si tienes ansiedad no te enojes con la ansiedad porque es una señal de que algo está pasando. Entonces yo diría que voy entre el 60-70% porque cada vez me llegan casos más complejos, ¿eh? Y hay que decir que mientras más crónico es el problema, o sea, más de la infancia, que vemos niños con mucha obesidad, más difícil va a ser cuando ese adulto me llegue, porque va a tener más complicaciones en general. Y en ese sentido, bueno, volvemos un poco al tema de los medicamentos. Bueno, más allá del mal uso, y de hecho creo, lo hemos conversado un par de veces, el tema de los excipientes de los medicamentos. Los excipientes, digamos, para entendimiento de todos, son, digamos, como estos ingredientes que tienen los medicamentos incluidos en su formulación. Es decir, vienen, no sé, por ejemplo, tenemos el losartán, ¿cierto? El losartán para que, por ejemplo, pueda ser un comprimido o para que pueda ser un jarabe o etcétera, etcétera, una cápsula, tiene que tener ciertos ingredientes que permitan moldear, ¿cierto? Esta formulación para que se pueda presentar como tal, como un comprimido, como un comprimido recubierto, etcétera, etcétera. Entonces, son como ingredientes que acompañan al principio activo, que finalmente el principio activo es el que hace la acción, como el losartán, por ejemplo, que es bajar la presión. Pero claro, como comentaba, y como tú me has comentado también, el tema de los excipientes de los medicamentos también genera cambios en la microbiota. Sí. ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso y cómo has visto tú de repente? No sé si has tenido algún caso en que te hayas dado cuenta en que eso es así, no sé si algún caso clínico, ahí cuéntame un poquito de eso. Sí. Volviendo al tema de que es la superficie de contacto más importante con el exterior, el intestino, todo lo que entra al intestino puede reaccionar con nuestro cuerpo, a favor o en contra, todo. Y eso es súper importante entenderlo. No da lo mismo lo que yo me echo dentro de la boca. ¿Ya? Entonces, o me puede hacer beneficio, o puede ser neutro, o puede generar una reacción de mi cuerpo a eso ajeno. ¿Ya? Entonces, súper importante sacarse de la mente el tema, las calorías, los macronutrientes. Eso yo creo que simplificar esto. ¿Ya? Entonces, Hola, bajo ese punto de vista, ha cobrado mucha fuerza el tema de ultraprocesados en general, o ingredientes de lo que ingresa a nuestro cuerpo que no son saludables. ¿Ya? Sin ir más lejos, el ejemplo más claro es la lactosa como excipiente. O sea, yo he tenido pacientes que toman un producto y empiezan a tener diarrea. Y algo tan simple como la lactosa, que es un excipiente de ese ingrediente. Personas mucho más sensibles que otras. Pero también se ha visto asociado, por ejemplo, a enfermedades inflamatorias intestinales, la carboximetilcelulosa, ¿no? O el polisorbato, ¿te fijas? Dióxido de titanio. O sea, para no mirar en menos estos ingredientes que pueden tener incluso algunos medicamentos.
estos ingredientes. Si hay una alteración de la microbiota por algo que yo estoy consumiendo, de ahí puede quedar la embarrada, porque es nuestra primera línea de defensa en nuestro intestino. Entonces, como para resumir, una sustancia ajena, mi cuerpo la puede tomar, o sea, puede reconocerla como ajena. Si tiene memoria de que eso no hace bien, va a reaccionar en forma, llamémosla así, inflamatoria o en respuesta a la eliminación de esa sustancia. Entonces, a veces los medicamentos son ultraprocesados. Sobre todo algunos de marca muy barata, que yo no aconsejo comprar medicamentos muy baratos porque uno va leyendo un medicamento, hay personas que toman ¿cuántos medicamentos al día? 6, 7 y súmalo de cada uno la cantidad de excipientes. Y bueno, ahí en ese sentido ya un poquito más de políticas públicas, porque claro, o sea, sobre todo en ese sentido se ve en la salud pública, en atención primaria, por ejemplo. No vamos a nombrar obviamente el laboratorio, pero sí, me han llegado, bueno, en su momento varios pacientes que me comentaban que, no sé, medicamento de marca, después se pasaban a medicamentos, digamos, como genéricos, y claro, les caía mal a la guatita muchas veces me decían. Sí. Y bueno, uno sabe, pero claro, o sea, ahí ya nos metemos como en terreno que ya no, digamos, en ese sentido no nos compete mucho y tiene que más que nada ver con las políticas públicas y bueno, o sea, siempre esperamos que en ese sentido el paciente reciba la terapia antes que cualquier cosa. Pero sí tiene mucha razón en que, claro, los medicamentos que, sobre todo los genéricos, los excipientes, digamos, no son generados de muy buena calidad. Oye, y no solo eso, perdón, en la efectividad. Uno ve exámenes y dice, oye, ¿no estás tomando este medicamento? Va a bajar el colesterol. Sí, lo estoy tomando. Está igual que el examen anterior. Entonces, la efectividad también cambia. Claro. No fuera nada solamente en los excipientes, sino que pacientes que tienen que tomar 3 o 4 veces la dosis porque no hace efecto. Entonces, eso yo lo he visto. En carne propia lo he vivido. Sí. Oye, en ese sentido, por ejemplo, ¿hay algún tipo de medicamento? O sea, tampoco vamos a crucificar a los medicamentos como tal. Yo a pesar de que soy farmacéutico y la información que yo le entrego siempre en redes sociales, al contrario de lo que pensarían mucho, por ejemplo, es tratar de prevenir justamente ciertas situaciones para no tener que llegar a usar medicamentos. O sea, de hecho, yo soy la gente que me conoce, las personas que me conocen, saben que yo soy súper malo usando medicamentos. O sea, yo, por ejemplo, sufro de repente de 3 o 4 veces al mes dolores de cabeza. Y nunca me tomo, o sea, ya tiene que ser, no sé, si yo considero que el dolor es como un 8 de 10, por ejemplo, ya ahí recién me tomo un paracetamol recién. Pero en realidad soy súper malo para los tratamientos, en realidad eso es súper cazarrero cuchillo de palo. Pero ¿hay algún medicamento o tratamiento, por ejemplo, que las personas, que tú le recomendarías a las personas que deben tener más cuidado, justamente por todo lo que hemos conversado hasta ahora? Sí, pensando en el efecto que puede tener sobre todo la microbiota, más o menos iba nombrando yo antiinflamatorios, ya generan efectos en esta barrera que necesitamos que esté firme. Entonces, de repente cuando uno ve tratamientos que son con mucho tiempo prolongado, estos antiinflamatorios, o sea, incluido el paracetamol también, de la familia del omeprazol, ¿ya? Y si quieres explico un poquito más el efecto del Adelante, omeprazol sí. en el cuerpo. Sobre todo el efecto cuando es crónico, ¿no? El uso crónico, sí, porque el uso ocasional no hay problema. Pero fíjate que el principal objetivo por el cual se indica es cuando hay un exceso de producción de ácido en el estómago, ¿cierto? Pero no explica, o la gente no sabe que el ácido es necesario para la digestión de ese alimento. O sea, si yo me como un pedazo de carne, el ácido favorece, como echarle limón a los crudos, ¿cierto? Uno le echa limón a los crudos para que empiece un poco la digestión del alimento. Entonces, ese ácido es necesario para que ese alimento, llámese carne, llámese lo que sea, legumbre, empiece a deshacerse un poco en el estómago. ¿Te fijas? ¿Y por qué es necesario eso? Porque el alimento no tiene las vitaminas ahí, las tiene por dentro. Entonces, eso permite que este alimento que se está cocinando con el ácido empiece a abrirse y empiece a liberar los nutrientes que necesitamos. Entonces uno ya se puede imaginar que si yo como algo y no tengo ese ácido, ese alimento, ¿cómo libera? ¿Cómo empieza la primera parte de exponer
los nutrientes para que en el intestino más abajo se puedan absorber. Entonces, fíjate el escenario actual. Las personas comen rápido, mastican poco, llegan los alimentos medios enteros al estómago y además uso omeprazol porque me da acidez. O sea, ese alimento ya, o sea, llega más abajo, no digerido, y después dice, no, la comida me cae mal. Suma el estrés más encima, que favorece que disminuya las secreciones de otras partes del cuerpo para digerir. Y después ese alimento, yo les digo, se pudre adentro, ¿ya? Y el intestino empieza a moverse mucho más lento. ¿Para qué? Para favorecer o tratar de digerir ese alimento. Entonces, no es tan simple, no es como hay una intolerancia también a los dolores, así como no quiero sentir nada. Y fíjate que ir a una comida, a un asado, por ejemplo, y tomarse el omeprazol antes, es como, al final tú decís, más mal te va a hacer, porque igual la acidez es necesaria. Obviamente que hay indicaciones, si tengo úlcera, esofagitis, es muy importante. Y muchas veces la acidez después de comer es un intento desesperado por digerir algo que no se masticó bien. Entonces, como dices tú, la combi completa. O sea, viendo tele, trago rápido, apurado, con estrés, porque la tele no te muestra ninguna cosa entretenida, bonita, no sé lo que comí, ¿te fijas? Y ando corriendo, entonces se genera un problema. Y te puede dar dolor de cabeza también por eso. Encima. Más encima porque... Bueno, fuera poco. ¿Sabes por qué? Porque al final este alimento que se pudre dentro del intestino se liberan toxinas y desechos. Y eso atraviesan la barrera intestinal, que no está muy firme, y pueden llegar al cerebro y generar inflamación cerebral. Entonces, de hecho, hay muchos alimentos que hay personas que reaccionan con jaqueca. Entonces, como algo y me duele acá y me duele aquí. Ahí está la respuesta. Es una de las causas de jaqueca. Así que... Sí, no, bueno, y sobre todo los analgésicos antiinflamatorios, que bueno, son uno de los grupos de medicamentos más consumidos a nivel mundial. Siempre, bueno, hacemos la recomendación de consumirlo con comida, o sea, nunca con la guatita vacía. Pero aún así, claro, como tú dices, sobre todo el ketorolaco, yo he visto personas que pasan la dosis máxima en el día y es uno de los medicamentos más malos que le puede hacer al estómago por lo ácido que es, igual que la aspirina, diclofenaco, etcétera, etcétera. Pero, en fin, de hecho con los omeprazol pasa un poquito similar, que después de cierto tiempo de uso, sobre todo de 6 meses en adelante, por ejemplo, ya la vitamina B12 ya no se absorbe en el estómago. Sí. El calcio tampoco, y el fierro, y empiezan a aparecer estos casos como de osteoporosis también. Sí, porque necesitas el ácido del estómago para que ese alimento, o sea, esos nutrientes se puedan como activar, por decirlo de alguna manera, un proceso químico para que el cuerpo lo pueda absorber. Entonces, es muy bonito entender esto. Me faltaron los antibióticos. Antibióticos. Los antibióticos, si yo uso un antibiótico sin indicación, que ahora la indicación es usar antibiótico con probiótico asociado también, imagínense esta microbiota que es parte de mi barrera, ¿ya? O sea, disminuye las bacterias, obviamente afecta a las bacterias que yo quiero matar, pero además le pega un codazo, digo yo, o sea, además descalabra un poquitito el equilibrio. Entonces eso favorece que después del antibiótico los pacientes quedan con otros problemas, ¿no? Que cuesta mucho recuperarse de problemas intestinales después de los antibióticos. ¿Para qué hablar del crecimiento de hongos? Claro. Muchas mujeres usan antibióticos y después tienen candidiasis vaginal, porque se desequilibró la microbiota intestinal. ¿Y cómo eso afecta una microbiota a distancia, que es la vaginal? Es porque están comunicados todos. Entonces ahí viene la invitación, y muchos colegas indican antibióticos y se olvidan de la microbiota y no asocian el antibiótico con un probiótico para evitar este descalabro. Yo diría que son como los medicamentos más mal usados. Mal usados y que tienen más importancia en el tema del desequilibrio. De hecho, eso es súper importante, el tema de las infecciones por hongo, que de hecho eso tiene un nombre, que se llama infecciones oportunistas. Porque claro, el hongo aprovecha que hay un desequilibrio de estas bacterias que, digamos, nos estaban protegiendo, y viene el hongo, y claro, como dices tú, en este caso, por ejemplo, las candidiasis bucales, muchas veces las candidiasis vaginales, producidas por hongo, claro, porque aprovechan la oportunidad y llegan ahí a colonizar
o a estar ahí, digamos, en la zona. Qué tremendo, que es súper importante entender eso, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona esta microbiota. Y en ese sentido, ya digamos, de una mirada como más macro, como más hacia la persona, ¿qué señales nos da el cuerpo ya o qué señales nos daría en el caso de que, por ejemplo, de que la microbiota no está funcionando correctamente o no está equilibrada? Yo te diría que hay dos tipos de síntomas. Uno son síntomas digestivos, ¿ya? Me caen mal los alimentos, doctora, hasta el agua me hincha, amanezco planito o planita y a lo largo del día me voy hinchando. Tuve que dejar de comer ajo, cebolla, coliflor, legumbres porque me hacen mal. Tengo reflujo, acidez. Voy menos al baño a defecar, o voy más veces, o a veces tengo diarrea, a veces tengo estitiquez. Entonces, todos estos síntomas digestivos a uno le hacen pensar que eso no, algo pasa en el equilibrio intestinal, ¿ya? Y es más frecuente de lo que uno piensa. Se ha normalizado esto de andar hinchado. Todo el mundo anda hinchado. Es como, tú también. ¿Te fijas? Y el otro grupo de síntomas que está menos visibilizado son los síntomas asociados a esta inflamación crónica que dijimos, ¿ya? O sea, si mi cuerpo por dentro siempre está peleando contra algo, siempre, porque es una inflamación crónica, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza. Fíjate que uno piensa que también que el sistema, si tengo un problema aquí voy a tener un problema en el intestino, pero también sabemos que si hay problemas intestinales puede repercutir en mi estado emocional, ¿ya? ¿Qué otra cosa más uno pudiera pensar como en esta inflamación crónica? Fatiga crónica. También puede estar asociado a problemas, y no son síntomas digestivos. ¿Te fijas? Entonces, la invitación es a mirar más allá de ir porque tengo un problema emocional y solamente tomar medicamentos para estabilizar la parte emocional. Ojalá los colegas cada vez vayan entendiendo que mirar también el intestino cuando hay síntomas externos. Entonces, es interesante pensar eso, que especialidad que tengas, o sea, lo que te dediques en medicina, tienes que mirar a esta maravillosa, digamos, fuente de información que tenemos a nivel intestinal. Eso pasa mucho en la mujer con perimenopausia y menopausia, que la falta de estrógeno genera un desequilibrio en todo sentido, incluido la microbiota, y genera muchos síntomas que la paciente empieza al cardiólogo porque tiene ectosístole o latido cardíaco, tiene síntomas depresivos, al neurólogo, al psiquiatra, dolores articulares, al reumatólogo, al traumatólogo, está hinchado, al gastroenterólogo. Entonces es una medicina despedazadora, desmembradora del ser humano. Y eso da un poquito de pena. Fija, esa es una de las razones por la cual me metí a esto de decir, oye, en el caso de la mujer, necesita estrógeno para empezar a hormonizar y arreglo la microbiota y la mujer es otra. Sí, de hecho, bueno, antes de pasar a ese tema, te traigo más agüita. Bueno, ¿Sí? Así que, bueno, luego de esa pausa, ¿cierto? Ya para tocar el último tema y justamente lo que tú estás hablando. Y dentro de tu estrategia de contenido también en redes sociales es tocar el tema de la menopausia, ¿cierto? Y las mujeres con menopausia. En ese sentido, bueno, ya nos contaste un poquitito cómo esto afecta el tema de la microbiota intestinal, pero me gustaría ahondar un poquito más en cómo, digamos, cómo es tu enfoque justamente en estas mujeres, ciertos pacientes, tú que me imagino que has tenido, cómo, digamos, has hecho, digamos, digamos, la estrategia de como de tratamiento en ellas en base, tal vez, me imagino que te ha tocado ver temas como de microbiota con ella. Y, y cuéntame un poquito como más de eso para que la gente, bueno, me imagino que también van a haber mujeres acá que van a estar justamente en ese proceso, entonces tal vez yo creo que lo que tú puedas hablar ahora también les pueda servir a ella como para que tal vez tomen conciencia o para que tal vez vayan a ver a un especialista, o sea que no era contigo también. Cuéntanos un poquito ahí. es importante entender que las hormonas en general son una vía muy importante de comunicación, de las vías que hablamos, que se comunica el cerebro con el resto de los órganos. Una de las vías es las hormonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son señales que van a través de la sangre y van informándole al cerebro para que el cerebro a su vez
vaya generando este circuito. Y una de las principales señales, bueno, todos los órganos se comunican con el cerebro. Y uno de los principales órganos que le dan señales al cerebro para que pueda actuar son las hormonas, llamémosle femenina en el caso de la mujer o masculina en el caso del hombre, estrógeno y ovario en el caso de la mujer, testosterona y testículo en el caso del varón. Entonces cuando hablamos de que en este equilibrio corporal que hablamos al principio, a mí me acuden las mujeres principalmente con problemas de sobrepeso o obesidad en esta etapa, ¿ya? Cuando yo les explicaba que dentro de los factores que me ayudan a que el cerebro genere este equilibrio de peso, les nombré sueño, estrés, actividad física, intestino y nombré hormonas. O sea, la hormona estrógeno y hormona tiroidea son bases para que el cerebro pueda equilibrar lo que llamamos peso corporal. Entonces, en esta etapa en que la mujer empieza a disminuir los niveles de estrógeno, que no es cuando se te corta la regla, sino que es cuando empiezan ya los síntomas que pueden ser después incluso de los 40 años. Ya la mujer empieza a tener síntomas físicos. No es necesario esperar que tenga bochornos la mujer para acudir a especialistas. ¿Te fijas? Entonces, el estrógeno es una hormona maravillosa. Actúa en casi todos los órganos del cuerpo y tiene una función antioxidante por sí misma y estimula la producción de otros antioxidantes. Entonces imagínate quedarnos con una fuente de antioxidante que podríamos decir que combate el envejecimiento también. Entonces la mujer deja de tener ese apoyo tan importante antioxidante, antienvejecimiento. ¿Te fijas? Entonces eso genera un descalabro a todo nivel, ¿ya? Entonces, trastornos del sueño. La mujer que le duele todo, articulación y músculo, que no hace ejercicio. ¿Te fijas? La falta de estrógeno desequilibra la microbiota intestinal. Tiende a haber más problemas digestivos, más crecimiento de cándida, más trastornos emocionales. Esa es la tormenta perfecta. Porque se configuran, se alteran todos estos factores que yo les decía que influyen en que este cerebro regule el peso. Entonces me llegan mujeres con ansiedad, que quieren comer todo el día, y sobre todo dulces. Y eso es muy interesante entenderlo porque el cerebro, fíjate que el estrógeno permite que entre energía al cerebro, glucosa, azúcar, claro, al cerebro. Y si no está el estrógeno, ¿qué lo hace? ¿y el cerebro qué hace si no tiene energía? Te manda la señal de comer. ¿Y cuál es la energía biodisponible más rápida? Azúcar. Entonces ahí también vamos entendiendo que la solución va a ser tomar algo para disminuir la ansiedad, ¿no? Quizá yo puedo apoyar a esa mujer, claro, pero mientras voy arreglando, mientras va la ginecóloga. Cambio de hábito igual. Va un cambio de hábito, pero fíjate que es difícil una mujer que le duele todo, porque el proceso ahí principal es la falta de estrógeno. Entonces es una mujer que no va a tener energía para ir a hacer ejercicio y cambiar el hábito del sedentarismo. Muchas mujeres venían haciendo ejercicio y lo dejan porque entre el cambio de ánimo, la fatiga, el dolor y dormir mal, o sea, uno no duerme en la noche y al otro día, ¿quién va a tener ganas de ir a hacer ejercicio? Entonces la solución suena simple, pero la verdad que es así efectiva, es armonizar ese cuerpo, o sea, estrogenizarlo le llamamos, cosa que las funciones empiecen a armarse un poquito más. Entonces esa mujer que duerme mejor, que amanece menos dolorida, yo le ayudo un poquitito a disminuir la ansiedad con algunos fármacos y va produciéndote este engranaje y la mujer empieza le ayudamos a volver al equilibrio, si no, no podemos hacer la pega por el cuerpo totalmente, pero es mucho más fácil que una mujer pueda cambiar su alimentación si no siente ansiedad porque el cerebro ya está sintiendo el retorno del estrógeno, aunque sea de reemplazo, pero está sintiendo estrógeno. Entonces cuando uno dice ya te voy a dar algo para la ansiedad nomás, solamente este medicamento, y no estoy mirando el resto del cuerpo, no va a andar bien. O sea, la mujer no dice ya, no tomo más el remedio, porque además son caros, y no queda bien el cuerpo, porque lo que faltaba específicamente el estrógeno no fue indicado. Y esa mujer más encima sigue consultando, porque sigue con dolores musculares. Entonces la fibromialgia, que le ponen fibromialgia a estos dolores musculares, y no era fibromialgia, era falta de estrógeno. Entonces, muy interesante, el llamado es a evaluarse porque está demostrado que el estrógeno no es una hormona que genere problemas, que hay personas sí con riesgo que no pueden usarlo, pero eso hay que asesorarse por especialistas.
no tenerle miedo. ¿Hay algún examen que pueda evaluar eso como tal? Sí, porque los principales son los riesgos cardiovasculares y ciertos cánceres. Entonces hay mujeres que si tienen antecedentes de familiares de cáncer de mama o han tenido algún problema cardiovascular, entonces los ginecólogos mandan a hacer esta evaluación ya de la salud mamaria o la salud de los órganos como femenino, llamémoslo así, y de los órganos cardiovasculares, y generalmente lo hacen con cardiólogos. Entonces, los ginecólogos que hacen esto son súper responsables. O sea, no se trata de llegar e ir a comprarse el estrógeno cualquiera, hay varios tipos, hay unos muy cómodos, ahora unos puff, o sea, hay increíbles, así, en la piel, Los conozco. y se absorben, y las mujeres cambian mucho. Y ahí sí también uno apoya con otros antioxidantes, entendiendo que el estrógeno exógeno que le administramos tampoco va a ser la función 100%. Entonces la mujer en esta etapa uno lo apoya con omega 3, con vitamina C, para Eso te iba a dormir, preguntar, de hecho, sí, magnesio. como si lo apoyáis con suplementos igual. Sí, yo creo que hay situaciones en las que sí hay que usar suplementos para suplir, esa es la definición de suplemento. Yo suplo lo que mi cuerpo no tiene. Entonces, un deportista uno suple porque hay un exceso de demanda de ciertos nutrientes, entonces yo lo suplemento con algo. La mujer en menopausia y perimenopausia está desprovista por esta falta de estrógeno, de nutrientes que uno ya no lo puede desconocer. Entonces el omega 3 tiene efecto cardiovascular, pero también se ha visto que protege la microbiota, que nos ayuda. ¿Ya? La vitamina C como apoyo antioxidante, o vitamina E, y uno puede ir haciendo algunas cosas. Perfecto. Oye, yo siempre como que tenía esta duda del nombre que se le llamaban a los suplementos, porque en realidad uno no debiese usar suplementos como para, no sé, por ejemplo, para el desayuno, en vez de tomarse un rico desayuno nutritivo, tomarse, no sé, un batido de proteína. Y yo era como un poco, debería ser un complemento. Pero claro, ahora que tú hiciste el alcance, en esos casos en particulares hay que suplir algo que bueno, en este caso las mujeres con perimenopausia y menopausia no ya dejan de tener, po. Entonces, qué bueno el alcance, porque yo siempre tenía la duda de eso. Y en ese caso, ¿te ha tocado ver, por ejemplo, casos de mujeres en esos mismos contextos, pero que no han desarrollado esos efectos como tal? Como por ejemplo de los bochornos o estos dolores que tú mencionas, así como que no sé si llamarlo como síntomas silenciosos o como asintomáticos, más bien eso, como si te ha tocado ver como pacientes asintomáticas en este contexto y cómo han manejado o si han necesitado algún tipo de manejo o si hay que preocuparse, si no hay que preocuparse, eso como ya para ir cerrando. Mira, tengo que reconocer que esas pacientes no me llegan porque están bien, ¿ya? O sea, uno las conoce en otros contextos, en contextos de salud, de convivencia, claro, porque las pacientes que me llegan a mí son las que están enfermas. Pero si tengo que reconocer qué población femenina llega con el mínimo de síntomas o no llega, no consulta en el fondo, salvo que se les corta la regla, es la mujer que hace deporte. ¿Ya? O sea, uno conversa con mujeres que son deportistas frecuente, diaria, no tienen síntomas. Entonces ahí el músculo y la actividad física es protectora, ¿ya? De funciones que pudieran similar a lo mejor a la acción del estrógeno. Muy interesante, son mujeres que se alimentan bien, que se mantienen en un peso saludable, que gestionan el estrés. Y eso yo creo que tiene que ver porque el estrógeno no es la única fuente de equilibrio del cuerpo. De hecho, la otra vez yo estaba revisando, sobre todo respecto a la fuente de energía del cuerpo, que son como 5 patitas, ¿ya? Entre eso está el músculo, el tejido adiposo saludable, la melatonina, que tiene un efecto antioxidante también antiinflamatorio, la hormona tiroidea y el estrógeno. Entonces, si yo tengo una mujer que está parada con todo eso, o sea, tiene su producción de melatonina porque duerme bien, se preocupa de una higiene del sueño, hace actividad física, tiene sus niveles hormonales tiroideos normales porque se regula, se hace controles, realiza me faltó la actividad física, el dormir, tiene un tejido adiposo sano y se queda sin el estrógeno porque está en la menopausia, estoy con 4 patitas paradas. Entonces esa es mi apreciación de por qué siente menos síntomas, porque está protegida por todas las sustancias beneficiosas del músculo, por ejemplo.
Entonces ese es el llamado, porque ¿qué mujer me llega a mí? La que no está durmiendo, la que nunca hizo ejercicio, la que tiene un tejido adiposo no muy saludable, sobre todo a nivel abdominal y periabdominal, Tejido adiposo llamamos a la grasita. a la grasita corporal que está dentro del abdomen, alrededor del hígado y del intestino, y que muchas veces llegan con hipotiroidismo. Entonces es una mesa que está parada solo en el estrógeno. Se me va el Está llevando toda estrógeno la pega. y se acaba, Claro. y la mujer llega mal. Entonces yo diría que esos son los protectores. Bueno, y ahí volvemos a algo que yo creo que, si bien es cierto, este podcast toca temas de salud y medicamentos como tal, pero dentro del ámbito de la salud siempre llegamos al mismo tema, que es el tema de los hábitos. O sea, hacer ejercicio, el ejercicio como tal, o sea, la formación de musculatura, más allá de obviamente un tema estético, claro, pucha que se ha descubierto que tiene un montón de beneficios a largo plazo, sobre todo porque, bueno, después de los 35, 30, 35 años, 40 años, ya nosotros comenzamos el proceso de envejecimiento ya mucho más marcado. Entonces, si tenemos justamente todas esas requerimientos, digámoslo así, cuando llegamos a una etapa, porque, bueno, los hombres también tenemos una etapa como de menopausia, pero la andropausia, ¿cierto? Eh, si tenemos esos como eso de base, podemos tener, digamos, una adultez, y ya una adultez mayor, ¿cierto? Mucho más como plena en ese sentido. Pero claro, yo hacía un poco de cuenta como todo eso, que finalmente en todo, yo creo que en todos los temas que vamos a tocar en este podcast vamos a llegar al mismo tema, al mismo, digamos, la misma conclusión de movernos. No hacer ejercicio de alto rendimiento ni gimnasio, pero movernos. El movimiento es vida. Yo creo que esa frase es muy cierta. Y ya para ir terminando, ¿cierto? Está muy buena la conversación en realidad. Me gustaría, y como le pido a todos los invitados e invitadas que he traído a este podcast, que les dejen un mensaje a aquellas personas que están ahí, en este caso, no sé, para aquellas mujeres que están ahí también mirando, que de repente quieren buscar alguna solución, algún tratamiento, o para aquellas personas que desean mejorar su alimentación, o en general para tratar de contribuir o dar ese granito de arena que tanto nos caracteriza como profesionales de la salud, ¿cierto? Y ayudar a las personas para que se involucren mucho más activamente en el autocuidado de la salud. Te dejo la cámara para ti, dale nomás. Una de las razones por la que yo creé mi Instagram es poder educar a los pacientes, a las personas en general, para poder empoderarse un poquitito de lo que es su salud. Porque uno va a un médico, y yo tengo que reconocer, yo antes era así también, recetólogo, ¿ya? Entonces tengo un síntoma, te doy un medicamento, y ese medicamento me da un problema, te doy otro medicamento para el problema que te da el medicamento primero que te di. Entonces, falta ese médico, se ha perdido un poco esa mirada global, integral de, oye, y lo que pasa aquí es esto, ¿te fijas? Entonces arreglamos eso y empezamos a ver la mejoría de los resultados en general de la enfermedad. Entonces mi llamado es a que las personas busquen profesionales que vean la salud integrativa. Ya hay más sociedades. Por ejemplo, está la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, que tiene los pilares de salud para prevenir enfermedades y poder ir sacando también tanto medicamento. Entonces, hay soluciones, hay que buscar los profesionales adecuados, eso sí. ¿Ya? Dejar de sentirnos despedazados en miembros, o sea, me duele esto, y hay especialistas hasta del dedo gordo de la mano derecha, entonces yo encuentro que eso hay que seguir buscando la razón inicial de cómo se produce esto. Muchas veces hay cuadros de estrés, de mucho dolor emocional, que te gatillan muchos síntomas, ¿ya? Y hay que trabajarlos ahí. Entonces, invitación a empoderarnos, a conocer nuestro cuerpo, a buscar alternativas también naturales. Por supuesto, si hay que usar medicamentos alopáticos o llamémosle tradicionales, hay que hacerlo. Y el llamado también efectivamente a retomar los estilos de vida saludables, porque obviamente es más fácil tomar un remedio, ¿cierto? Más cómodo que empezar a levantarse a hacer actividad física, a empezar a cocinar y no comprar también alimentos solo preparados, empezar a tomar remedios porque estoy estresada y no a gestionar las emociones y aprender a hacernos cargo de ello.
Entonces, ahí sería el segundo llamado. Hacer cambios que, claro, cuesta un poquito más el levantarme y no quedarme viendo Netflix y comiendo. O sea, estamos claros de eso. El acostarse temprano, otro mensaje. Ya veo mucho el trasnoche voluntario, porque si trabajas de noche ya eso es otra cosa. Pero el trasnoche involuntario por quedarse viendo celular, el scrolling, ¿cierto? Las series turcas hasta las tantas de la mañana. Y es fundamental el sueño para que mi cerebro, que quiero que dirija bien mi cuerpo, esté bien al otro día. Yo diría que esos son los mensajes que quiero: empoderarse, buscar alternativas integrales, cuidar el sueño, el músculo, ¿ah? El cuerpo en general, la microbiota del intestino. Menos ultraprocesados, más alimentos preparados en casa. Excelente, excelente. Oye, muchas gracias, Vania. Bueno, estamos llegando al final de nuestro capítulo. Eh, Ustedes saben, como les comentaba al principio, para ayudarme, ¿cierto?, a seguir trayendo más invitados de este calibre, ¿cierto? Y bueno, seguir manteniendo la calidad que como podcast nos destaca, ¿cierto? Nos ayudan y me ayudan a mí muchísimo suscribiéndose abajo en la campanita para que cuando suba un video nuevo les llegue un mensaje a su celular, a su computador, ¿cierto? De que justamente hay un capítulo nuevo para que sean los primeros en verlo y poder seguir agregando valor y ayudándolos a que se quieran incluir en el autocuidado de su salud en general y la de sus pares, sus familias y amigos. Así que, Vania, te doy las gracias por estar acá nuevamente. Me sigan en mi Instagram. Sí, pues vamos a dejar por acá abajito, sí, ahí, a ver, acá, ahora sí. Vamos a dejar el Instagram tanto del Farmed Plus, ¿cierto? De Remediados y también de la doctora Vania. Así que para que nos sigan y, bueno, siempre estamos subiendo contenido como el de ahora. Y nada, pues les agradezco que estén acá, que hayan llegado hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Vania, nuevamente y nos estamos viendo también por ahí, Gracias a ¿sí? ti por la Listo. Que invitación. estén súper bien. Chao, chao.